Nos quedamos en el tema de hepatitis C, continuamos con hepatitis D, que también se llama hepatitis delta. El virus delta de la hepatitis es un virus muy pequeño y defectivo o defectuoso, que requiere del virus B para su duplicación y expresión. Por sí solo no puede infectar. El virión es muy pequeño, como estoy indicando, tiene una partícula recubierta por antígeno de superficie del virus B y además tiene un antígeno delta y una molécula de RNA. Por lo tanto, como estoy repitiendo, es un virus sumamente pequeño. El virus B es cooperador. La forma de infección es igual a hepatitis B, que ya hemos visto cómo se contagia hepatitis B. Transmisión vertical es infrecuente, transmisión vertical es transmisión madre a hijo, como ustedes saben. Hay dos tipos de infección por el virus delta. Infección simultánea, los dos virus a la vez, en una persona previamente sana. O sea, se contagia a la vez del virus B y del virus delta. Esa es una posibilidad, se llama coinfección. Pero puede ser que una persona ya tenga hepatitis B de antes y se contagia con virus delta, y eso se llama sobreinfección. En ambos casos existe el antígeno delta en sangre y anticuerpos antidelta tipo IgM primero aparece la IgM antidelta y después la IgG antidelta. Infección simultánea. La hepatitis es autolimitada, logra ser controlada, raro, hepatitis fulminante. Entonces, la mayoría de personas se cura, y se cura de los dos virus a la vez. La replicación del virus delta en hepatocitos inhibe la replicación del virus B, facilitando el control de la infección por el sistema inmune. Si se cura hepatitis B, el virus delta desaparece. Entonces es obvio, el virus delta necesita el virus B para poder existir. Entonces, si la persona se cura de hepatitis B, automáticamente el virus delta desaparece. Tenemos entonces el caso de la coinfección. La persona es sana, se infecta con los dos virus a la vez, 3 a 4% hepatitis fulminante, la mayoría, 90%, se recupera, o sea, controla la infección sin medicamentos. Su sistema inmunológico controla la infección y un porcentaje bajo, más o menos 6-7%, va a hepatitis crónica. Pero cuando va a hepatitis crónica hay riesgo de que aparezca la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. La hepatitis crónica por ambos virus significa que los dos virus se replican y los dos virus aparecen en la sangre. Hay marcadores de los dos virus en la sangre. En cambio, cuando uno se infecta con delta, pero tenía el virus B de antes, el pronóstico es malo, generalmente va a la hepatitis crónica. Quiere decir que a lo largo del tiempo se encuentran marcadores de replicación activa de ambos virus. Entonces, tenemos acá, la persona ya tenía hepatitis B y se infecta con el virus delta. Entonces, 7 a 10% riesgo de hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, que puede ir a insuficiencia hepática y la muerte. Un porcentaje pequeño, solo 10 a 15% se recupera solo. La persona se recupera sola, elimina los dos virus. Su sistema inmunológico elimina los dos virus, pero la mayoría, el 80%, la mayoría va a hepatitis crónica. Y en la hepatitis crónica los dos virus se replican. Aparecen marcadores en la sangre de los dos virus y como es hepatitis crónica puede ir hacia cirrosis y hacia carcinoma hepatocelular. Cuando la persona se cura sola de los dos virus, dejan de aparecer en la sangre los marcadores de los dos virus. Cuando se está en el periodo agudo, está presente el antígeno E de la hepatitis B, el DNA de la hepatitis B, antígeno de superficie de la hepatitis B,
y también antígeno delta de la hepatitis D y el RNA del virus delta. Entonces, todos los marcadores están presentes a la vez. Eso es coinfección. Pero hemos dicho que en estos casos generalmente la persona se cura. Coinfección, ¿no? Se infecta con los dos virus al mismo tiempo. Aparecen anticuerpos contra los dos tipos de virus. Aparece IgG anti-antígeno delta, perdón, primero IgM anti-antígeno delta, después IgG anti-antígeno delta, después deja de detectarse antígeno E cuando se controla la infección y aparecen los anticuerpos anti-E. Sabemos que cuando aparecen los anticuerpos anti-E, prácticamente la persona se ha curado. Deja de aparecer en la sangre, deja de detectarse en la sangre DNA del virus B, DNA polimerasa del virus B. El antígeno de superficie puede detectarse por algunos meses, pero aparece la IgG antígeno superficie. Quiere decir que la persona se protege, queda protegida para las siguientes infecciones. Y deja de detectarse el antígeno delta, RNA del virus delta, y aparecen los anticuerpos. IgM anti-antígeno delta, IgG anti-antígeno delta. Pero la persona se cura porque dejan de aparecer los marcadores en la sangre. Sin embargo, cuando es superinfección, los dos virus están presentes en la sangre a lo largo de los meses y de los años, porque la persona va hacia hepatitis crónica. Frecuente, la mayoría, 80%, va a la hepatitis crónica. Sigue habiendo antígeno E en la sangre a lo largo de meses y años, sigue habiendo DNA del virus B, sigue habiendo antígeno de superficie, sigue habiendo antígeno delta y RNA del virus delta. Las transaminasas siguen altas, pero no tan altas como en el periodo agudo, o sea, bajan un poco porque ya se ha pasado a la fase crónica. Y en estos casos se tiene que utilizar fármacos antivirales, porque ya la persona ha ido a hepatitis crónica y su sistema inmunológico no ha sido capaz de contener la infección. El virus E de la hepatitis es parecido al virus A, transmisión fecal oral, fundamentalmente por el agua. Los viriones son excretados por las heces. Veíamos que en el caso del virus A, de la hepatitis, las personas contagian porque van al baño, hacen deposición, se hacen la higiene perianal, pero no se lavan bien las manos después de haberse hecho la higiene perianal. Por lo tanto, quedan en las manos viriones, porque los viriones son excretados por las heces y pueden ir contaminando, por ejemplo, alimentos de otras personas, lo que va a significar contagio. Afecta a adultos jóvenes, no se sabe por qué, es muy grave en embarazadas. A la embarazada la embarazada que se contagia del virus C de la hepatitis tiene una mortalidad de hasta el 20%. Este dato llama la atención. Es una diferencia en relación a la hepatitis A. El virus es pequeño, de forma esférica, 32 a 34 nanómetros de diámetro, no tiene envoltura. Tiene una cadena de RNA, el género epevirus, y es una zoonosis. Otra diferencia con el virus A, que no es una zoonosis, aunque sabemos que en el caso del virus A, los mariscos concentran los viriones de la hepatitis A en casos de agua de mar. Los reservorios son monos, gatos, cerdos, perros. Incubación corta, 4 a 6 semanas, no evoluciona hacia la cronicidad, se autolimita, salvo en pacientes con inmunosupresión. Por ejemplo, pacientes con HIV, que no tengan tratamiento, pacientes que usan corticosteroides, pacientes que están bajo quimioterapia, etc. En esos casos sí, virus C puede ir hacia hepatitis crónica. La viremia de corta duración, por lo que no se contagia mediante bolsas de transfusión sanguínea.
Primero aparece IgM antivirus E de la hepatitis y después aparece IgG antivirus E de la hepatitis, ¿no? Igual que en el resto de infecciones. En cuanto a morfología de la hepatitis viral aguda, los hepatocitos tienen cambios degenerativos, edema o degeneración balonante, necrosis dispersa en el lobulillo. También puede haber apoptosis. Sabemos que en el hígado la apoptosis se manifiesta como muerte de hepatocitos individuales que se ven redondeados, retraídos y eosinófilos, se llaman cuerpos acidófilos. La necrosis puede ser de hepatocitos individuales, puede ser de grupos de hepatocitos, grupos alargados de hepatocitos, o sea, grupos que forman un rectángulo. A eso le llamamos necrosis en puente. Estos tractos unen dos espacios porta, un espacio porta y una vena centrolobulillar, o dos venas centrolobulillares. Una característica de la hepatitis viral aguda: el espacio porta tiene pocos linfocitos. En la hepatitis viral crónica, el espacio porta tiene gran cantidad de linfocitos. En los dos hay muerte celular. Hiperplasia de células de Kupffer para la fagocitosis de hepatocitos muertos, retención de bilis y regeneración. Sucede en el hígado todo el tiempo, reemplazo de los hepatocitos muertos. Tenemos acá entonces edema intracelular, degeneración balonante, necrosis de grupos de hepatocitos o necrosis de hepatocitos individuales, o sea, apoptosis. Donde ha habido necrosis o apoptosis también se puede ver grupos de histiocitos fagocitando restos de hepatocitos necróticos. Pocos linfocitos en el espacio porta y no hay fibrosis. En cambio, podemos ver que en la hepatitis crónica sí va a haber fibrosis, que puede terminar en la cirrosis. Aquí vemos la hepatitis viral aguda, una fotografía. Se puede ver, por ejemplo, cuerpos acidófilos, como los que podemos ver acá. Se ven redondeados, separados. En las trabéculas hepáticas, grupos de linfocitos. También en zonas donde ha habido necrosis de hepatocitos, grupos de histiocitos, ¿no? Que son un signo de que ha habido necrosis de hepatocitos. Hay algunas características particulares, por ejemplo, virus B. El citoplasma tiene aspecto en vidrio esmerilado. En estos casos se produce grandes cantidades de antígeno de superficie, pero antígeno de superficie de manera aislada, que no forma viriones completos. Solamente la proteína de antígeno de superficie en grandes cantidades, lo que hace que el citoplasma se describa como en vidrio esmerilado, que es un citoplasma granular con granulaciones finas. Y si se hace inmunohistoquímica para antígeno de superficie va a haber bastante positividad, por eso ven color marrón fuerte. Positivo para antígeno de superficie, porque hay grandes cantidades que dejan el citoplasma con una granularidad fina y rosada. Virus C tiene esteatosis, presencia de folículos linfoides en espacio porta y proliferación de conductos biliares. En el caso de la hepatitis viral crónica, la inflamación portal de tipo linfomononuclear que se puede extender al resto del parénquima. Decíamos que es una diferencia. Inflamación de gran magnitud en el espacio porta, abundantes linfocitos en el espacio porta. Y se extiende del espacio porta hacia el resto del parénquima. Primero se extiende a la membrana limitante y después al resto del parénquima.
Igual que en hepatitis aguda hay degeneración balonante, necrosis y apoptosis de hepatocitos. Quiere decir que también hay regeneración. Entonces, en hepatitis viral aguda hay regeneración porque hay muerte de hepatocitos. Hepatitis viral crónica también hay regeneración. El cambio más grave en la hepatitis viral crónica es la fibrosis. Se forman puentes fibrosos porta-porta, porta-vena centrolobulillar. Primero, la fibrosis se ubica alrededor del espacio porta y después alrededor de la vena centrolobulillar y se va extendiendo. Se va extendiendo para formar tractos o puentes fibrosos, porta-porta o porta-vena centrolobulillar. Continúa la regeneración para reemplazo de hepatocitos muertos. Como hay puentes de fibrosis y continúa la regeneración, se forman nódulos de regeneración rodeados por puentes fibrosos, lo que significa cirrosis. El hígado tiene un aspecto nodular. Vemos acá mucho linfocito en el espacio porta, los linfocitos se extienden hacia el resto del parénquima, fibrosis en el espacio porta y la fibrosis se extiende hacia el resto del parénquima. También puede haber fibrosis alrededor de la vena centrolobulillar y la fibrosis se extiende. En algún momento toma contacto con la fibrosis que procede del espacio porta y se forma un puente de fibrosis. Ya hemos explicado que sigue la necrosis de hepatocitos, sea aguda o crónica. En la crónica, menor proporción de hepatocitos mueren, por eso las transaminasas no son tan altas. En la biopsia hepática hemos dicho que se puede ver hepatocitos apoptóticos rodeados por mononucleares y por linfocitos. Células en vidrio esmerilado, ya he explicado en qué consisten, ¿no? Típicas de la hepatitis B, esteatosis, típica de la hepatitis C, folículos linfoides en el espacio porta, típico de la hepatitis C. Vemos acá un espacio porta con un folículo linfoide, linfocitos en el espacio porta que se extienden hacia el parénquima aledaño, hacia el parénquima adyacente. Fibrosis en el espacio porta que se va extendiendo hacia el parénquima adyacente. Pueden haber hepatocitos apoptóticos, podemos encontrar cuerpos acidófilos. Y la fibrosis que se extiende fuera del espacio porta va avanzando hasta que puede tomar contacto con algún tracto fibroso que procede de una vena centrolobulillar y se forma un puente de fibrosis. Se forman varios puentes de fibrosis en el tejido hepático, lo que da lugar a la cirrosis. Pasamos al tema de hepatitis fulminante. Necrosis hepática masiva causa la hepatitis fulminante, por lo tanto hay insuficiencia hepática, encefalopatía hepática y muerte. Ahora, ¿de qué depende que la persona muera o sobreviva? Una posibilidad es el trasplante hepático, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no haya muerto el 100% del tejido hepático, sino, por ejemplo, 90%. Entonces, de ese 10% que no murió, proceden los hepatocitos que empiezan a proliferar. Entonces, los hepatocitos empiezan a proliferar porque quedaron hepatocitos vivos. No murió el 100% de los hepatocitos, sino murió solamente el 90%. Entonces, quedan un 10% y empiezan a proliferar. Entonces, una persona podría salvarse, necesita tratamiento de soporte y podría salvarse por la regeneración. Como queda en la hepatitis fulminante muy poco tejido hepático viable, entonces no bastan los hepatocitos maduros, también tienen que intervenir las células madre, tienen que proliferar las células madre, que se llaman células ovales y están en los conductos de Hering y también en los dúctulos biliares. Contribuyen con la regeneración.
Causa más frecuente de hepatitis fulminante, hepatitis viral A o B, fármacos o toxinas. Por ejemplo, muy conocido el caso del paracetamol, que puede causar hepatitis masiva en adultos que ingieren grandes cantidades de paracetamol como intento de suicidio, o en niños por accidente, que los niños toman varios comprimidos de paracetamol por equivocación, descuido de los padres, por juego, etc., ¿no? Y el resultado es lo mismo, ¿no? Puede haber una necrosis hepática extensa que puede terminar en insuficiencia hepática. Pasamos al tema de hepatitis autoinmune. Se puede confundir clínica y histológicamente con hepatitis crónica viral. Hay dos tipos. Tipo 1, frecuente en mujeres, adultos de mediana edad o tercera edad. Y tipo 2, más bien niños y adolescentes. O sea, tipo 2, gente joven. Tipo 1, mujeres adultas. Entonces, la edad es una diferencia. Otra diferencia, los anticuerpos. Anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, antiantígenos solubles de hígado y páncreas. Vamos a ver que en el tipo 2 hay otros anticuerpos. A veces, anticuerpos antimitocondriales positivos, pero los anticuerpos antimitocondriales son típicos de la colangitis biliar primaria. ¿Qué anticuerpos hay en la tipo 2? Anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón. ¿Cuáles son los antimicrosomales? Anticuerpos antirretículo endoplasmático liso, ¿no?, de hígado y riñón. Esos son los antimicrosomales. Y también anticuerpos anticitosol de hígado. Entonces, los anticuerpos son diferentes. Y también la edad de presentación es diferente. Podemos hacer una distinción más o menos fácil. Existe una forma predominantemente colestática en la que hay destrucción autoinmune de conductos biliares. Clínica e histológicamente se parece a la colangitis biliar primaria y a la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Pero tenemos los anticuerpos, los tipos de anticuerpos para hacer la diferenciación y el cuadro clínico. En ambos tipos, en la biopsia hepática se observan abundantes células plasmáticas en el exudado inflamatorio, o sea, en la biopsia. Abundantes células plasmáticas. Entonces, este es un dato para sospechar hepatitis autoinmune en una biopsia y descartar, por ejemplo, hepatitis viral. Claro que mucho más fácil es pedir anticuerpos para hepatitis viral, para virus B o para virus C, ¿no? También se puede hacer eso para hacer la diferenciación. Hepatitis autoinmune, hepatitis lobo-biliar con células plasmáticas. Entonces, en el exudado inflamatorio, células plasmáticas. Este es un dato que nos ayuda en el diagnóstico en la biopsia hepática. Pasamos a hepatopatías por tóxicos y medicamentos. El daño puede ser directo, o sea, la sustancia ingresa al hepatocito, inmediatamente le hace daño. Tetraciclinas, maleato de perexilina, que es un antibiótico. Toxicidad por metabolitos reactivos. La persona ingiere o toma contacto con algún químico, pero ese químico es una molécula neutra que no hace ningún daño. Sin embargo, cuando esa sustancia química o ese fármaco llega al hepatocito, en el retículo endoplasmático liso del hepatocito se produce un catabolismo, ¿no? Catabolismo por enzimas detoxificantes del retículo endoplasmático liso del hepatocito. Ustedes saben que pertenecen al sistema citocromo P450. Y entonces se producen metabolitos reactivos, pero el tóxico no ingresó siendo dañino, sino se convirtió en dañino por nuestro mismo metabolismo. Otro mecanismo es que la sustancia ingresa como
molécula neutra a nuestro organismo, pero llega al retículo endoplasmático liso del hepatocito y se forman radicales libres derivados del oxígeno que dañan membranas celulares causando peroxidación de lípidos. Igualmente va a haber un daño. Los tóxicos o fármacos pueden unirse covalentemente a moléculas celulares que se convierten en antigénicas. Entonces, una molécula normal se convierte en antigénica porque se unió al tóxico, se unió al fármaco. Entonces, recién en ese momento hay una respuesta inmune, pero la respuesta inmune va a atacar el hígado, haciéndole daño. En lo que se refiere a las lesiones por tóxicos o medicamentos, las lesiones pueden ser agudas o crónicas. Entre las agudas tenemos la degeneración hidrópica o degeneración balonante, edema intracelular. Pueden aparecer cuerpos de Mallory, que ya he mencionado. Los cuerpos de Mallory son ovillos de citoqueratinas. Se producen cuando ha habido daño al citoesqueleto. Citoqueratina 8 y 18. Forman ovillos que se llaman, en el citoplasma, que se llaman cuerpos de Mallory. También puede haber apoptosis y necrosis. Si hay apoptosis, vamos a ver cuerpos acidófilos, y si hay necrosis, grupos de hepatocitos muertos y rodeados por macrófagos. ¿Cuál es la zona del acino hepático más sensible a los tóxicos? Hemos dicho que es la zona 3, porque la zona 3 del acino hepático es la zona de mayor actividad enzimática detoxificadora que tienen los hepatocitos, por lo tanto, es la zona que primero se daña frente a tóxicos. También la necrosis puede ser difusa, parecida a la hepatitis viral, multifocal o en puente. Entonces, hay varios tipos de muerte celular por tóxicos y medicamentos: apoptosis, necrosis de pocos hepatocitos, necrosis en puente, necrosis confluente, etc. Puede haber esteatosis macrovesicular, por ejemplo, alcohol. El alcohol es un tóxico, da esteatosis macrovesicular. Metrotexate también da esteatosis macrovesicular, amiodarona. Esteatosis microvesicular, tetraciclinas, por ejemplo. Y la esteatosis microvesicular puede acompañarse, cuando es severa, de insuficiencia hepática. Puede haber inflamación por los tóxicos, o sea, simplemente linfocitos en las trabéculas hepáticas, en los espacios porta. La hepatitis puede ser aguda o crónica por reacciones de hipersensibilidad a fármacos, y pueden formarse granulomas también. Vemos acá necrosis coagulativa del tejido hepático por intoxicación por paracetamol. Entonces ya sabemos que cuando la persona se intoxica con paracetamol es que ha querido suicidarse, ¿no? Ha tomado muchos comprimidos de paracetamol buscando suicidarse. Cuando el paracetamol se ingiere en las dosis corrientes, en las dosis que se recetan corrientemente, prácticamente no hay daño al hígado, porque son dosis corrientes que uno toma como antiinflamatorio para el dolor, etc. No pasa nada generalmente. Pero cuando la persona quiere suicidarse, se toma muchísimos comprimidos de paracetamol. Y cuando hay un exceso de paracetamol en el hígado, en el hepatocito, se forma un tóxico, N-acetilparabenzoquinoneimina, que produce la muerte de los hepatocitos. Necrosis hepática que puede llegar a ser necrosis hepática masiva, con la muerte, pero solamente cuando hay exceso de paracetamol. Cuando la persona toma paracetamol en las dosis recetadas para fiebre, para algún dolor, etc., entonces no se produce cantidades mínimas de este metabolito, que es el metabolito tóxico, por lo que no hay necrosis de hepatocitos. Otro daño
daño que puede realizar un tóxico o medicamento es la presencia de colestasis. O sea, el tóxico puede dar lugar a la retención de bilis. Causa es anticonceptivos, esteroides anabólicos, algunos antibióticos y la terapia antirretroviral, o sea, la terapia para el SIDA. También podemos tener en estos casos colestasis, retención de bilis. Fibrosis y cirrosis hepática, metrotexate, enalapril. ¿Qué tóxicos dan neoplasias? Por ejemplo, adenomas hepáticos. Anticonceptivos, esteroides anabólicos. No solamente dan colestasis, sino también dan adenomas hepáticos. Y con menor frecuencia, carcinoma hepatocelular. Angiosarcoma. ¿Quién da angiosarcoma? El contacto con el cloruro de vinilo. La exposición es ocupacional en personas que trabajan en la fabricación de plásticos. Pueden tomar contacto con cloruro de vinilo y cloruro de polivinilo para sufrir angiosarcoma hepático. También tenemos carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma, igualmente por anticonceptivos y por esteroides anabólicos. Colangiocarcinoma, angiosarcoma, los dos. Consecuencia de el uso de un medio de contraste antiguo. Antiguamente se utilizaba para las radiografías con contraste el torotrast, que tiene un isótopo radioactivo que emite partículas alfa, que son radioactivas. Se utilizaban para estudios radiológicos con contraste y el torotrast permanecía en el tejido hepático, no se eliminaba del tejido hepático, sino permanecía. Y en el tejido hepático estaba descomponiéndose en partículas alfa, que son radioactivas. Entonces van a dar colangiocarcinoma y angiosarcoma. También carcinoma hepatocelular. Pasamos al alcoholismo, empezando por la estetosis, que es tan conocida. La estetosis no causa mayor daño funcional, no causa elevación de transaminasas, por ejemplo, y es reversible tras cesar la ingesta. Sin embargo, si persiste por mucho tiempo, puede iniciarse la fibrosis alrededor de las venas centrolobulares que se extienden alrededor de los hepatocitos. O sea, la fibrosis en el alcoholismo, la fibrosis en el hígado por alcoholismo empieza en la zona 3 del acino hepático, la zona donde está la vena centrolobular. Después tenemos la hepatitis alcohólica. En la hepatitis alcohólica sí se elevan las transaminasas porque hay muerte de hepatocitos y en dicha ubicación hay neutrófilos. Podemos ver también degeneración balonante, o sea, edema intracelular, cuerpos de Mallory, ovillos de citoqueratinas en el citoplasma. Principal diferencia, en hepatitis sí se elevan las transaminasas porque hay muerte de hepatocitos, lo que no pasa en la estetosis. En la estetosis, sin embargo, puede haber fibrosis. En la hepatitis alcohólica hay linfocitos en los espacios porta, se inicia la fibrosis alrededor de la vena centrolobular y en espacios porta. De los espacios porta se extiende hacia los alrededores del espacio porta, o sea, hacia la membrana limitante y más allá. Se extiende la fibrosis. Se extiende la fibrosis alrededor de la vena centrolobular, avanzando alrededor de los hepatocitos. Vemos acá un esquema. La estetosis es reversible. La persona deja de tomar, inmediatamente la estetosis regresiona. La hepatitis alcohólica, que es una hepatitis con esteatosis, o sea, una esteatohepatitis, tiene transaminasas elevadas, por lo que hay necrosis.
en la esteatosis pura no hay necrosis. En la esteatohepatitis sí hay necrosis. Tenemos entonces fibrosis en los espacios porta, linfocitos en el espacio porta, linfocitos en las clavículas hepáticas, linfocitos alrededor de la vena centrolobulillar, fibrosis alrededor de la vena centrolobulillar también, que se va extendiendo hasta que se forman los puentes fibróticos y se produce la cirrosis, nódulos de regeneración con puentes fibróticos. Ahora, la cirrosis. La cirrosis puede regresionar en la persona que deja de tomar. O sea, tomaba bastante, adquirió cirrosis, deja de tomar. Pueden adelgazarse las cicatrices fibróticas, pero las alteraciones funcionales permanecen. Se va a ver un daño funcional de todas maneras, aunque la persona haya dejado de tomar. Acá lo que vemos es esteatosis y bandas de fibrosis delgadas, espacios porta con inflamación crónica que se extiende hacia la membrana limitante y más allá. Los tractos fibrosos se extienden hacia las venas centrolobulares o hacia otro espacio porta. Acá, hepatocito necrótico. Prácticamente no tiene núcleo y rodeado por linfocitos y por histiocytos. El cuerpo de Mallory se observa en la hepatitis alcohólica acá cuerpos de Mallory que son ovillos de citoqueratinas. Cirrosis alcohólica similar a cirrosis de otras causas. En cuanto a patogénesis del daño hepático causado por alcohol, metabolismo del alcohol. El alcohol llega al hepatocito, ¿no? Y se transforma en acetaldehído por un proceso oxidativo. Interviene la enzima alcohol deshidrogenasa, que está en el citosol y también puede estar en los peroxisomas. Alcohol deshidrogenasa. Luego hay una segunda oxidación. El acetaldehído se vuelve a oxidar hacia acetato. Interviene el acetaldehído deshidrogenasa. Esta enzima acetaldehído deshidrogenasa es importante porque en personas asiáticas, por ejemplo chinos, japoneses, muchas veces han heredado variantes genéticas de la acetaldehído deshidrogenasa que bajan su expresión. O sea, en la raza asiática, la acetaldehído deshidrogenasa puede tener una concentración menor que las personas que no son asiáticas. Eso hace que en esta raza amarilla, muchas veces el alcohol les hace daño, el alcohol les da náusea, no pueden convertirse en ebrios porque no toleran el alcohol, toman alcohol e inmediatamente se sienten mal, les duele la cabeza, se ponen muy colorados, hay una vasodilatación de la piel de la cara, náuseas, ¿no? Entonces se ve en casos de algunas razas con variantes de la acetaldehído deshidrogenasa, pero la mayoría de las personas que no somos asiáticas tenemos esta enzima que convierte el acetaldehído en acetato. Pero también es un proceso oxidativo que genera más iones hidrógeno. Al final, la generación de tantos iones hidrógeno tiene como consecuencia un desequilibrio óxido-reducción en las células hepáticas. Este segundo proceso oxidativo también genera iones hidrógeno con las mismas consecuencias que el primero. O sea, en el primer caso se forma NADH y en el segundo caso
se forma NADPH. Hay otro sistema de oxidación del alcohol que está en el retículo endoplasmático rugoso a cargo del citocromo P450. La alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa están en el citosol, pero tenemos que en el retículo endoplasmático liso, ay, perdón, parece que se ha ido la internet. Ahí vamos a esperar a que vuelva la internet, ¿no? Se pasa la hora. No sé si alguien sabe cómo se enciende, de repente ya volvió la luz. Parece que no ha vuelto. Que no está. Ya está, ¿no? Ya está. Pero ¿alguien sabe cómo se enciende esta computadora? No pueden encender de repente ustedes pueden encender, creo que con un lápiz, alguien que alcance puede no sé cuál, creo que es la flecha, esa creo que sí, creo que eso es. Respuesta pausa. Así no encontré eso. Tengo que terminar la clase y espero que nadie venga. Bueno, pueden retirarse en todo caso, no hay problema, pero si es que tienen otra clase, otra cosa que hacer, no hay ningún problema. Yo me voy a quedar terminando de grabar la clase porque... Sí, la una vez se fue, a la una no la tienen clase recién acá. Ya, entonces voy a quedarme un rato porque tengo que terminar la clase porque no necesito la grabación, o sea, necesito terminar la grabación. De el alcohol en el retículo endoplasmático liso del hepatocito. Interviene la enzima citocromo P450 y su enzima 2E1, que es una isoenzima inducible. Inducible quiere decir que cuando se toma alcohol de manera constante, o sea, de una manera periódica, la cantidad de enzima aumenta. O sea, hay un proceso adaptativo mediante el cual la cantidad de enzima
metabolizante aumenta. Entonces la persona puede ingerir mayores cantidades de alcohol y no tiene ebriedad, porque rápidamente metaboliza, se ha habido un proceso adaptativo. Eso significa que la enzima es inducible y puede llegar a metabolizar hasta el 25% del alcohol ingerido. Pero lo demás hemos dicho que se metaboliza en el citosol. Tenemos la alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa. El acetaldehído es tóxico para las membranas celulares. Hay peroxidación de lípidos, reacciona con grupos tiol y amino de proteínas, dando complejos acetaldehído proteínas. Entonces, hay mala función de las proteínas del citoesqueleto, mala función de las membranas celulares. Interacciones de alcohol y acetaldehído con proteínas celulares. Esto ya lo hemos dicho. Proteínas normales se vuelven inmunogénicas cuando se adhiere a una proteína normal uno de estos tóxicos, alcohol o acetaldehído. Entonces, la proteína normal es reconocida como extraña por nuestro sistema inmune y los hepatocitos son atacados. Esto es bien conocido y ya lo he mencionado otras veces. Ahora, el alcohol es tóxico mitocondrial directo. Dificulta la beta oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos cetónicos. Eso conduce a los ácidos grasos hacia la síntesis de triglicéridos. ¿Qué pasa cuando se sintetizan exceso de triglicéridos en el hepatocito? Ya sabemos que hay esteatosis, exceso de triglicéridos. El etanol dificulta la síntesis proteica y el ensamblaje y secreción de lipoproteínas. Entonces, no se puede formar lipoproteínas, que es una forma mediante la cual el hepatocito exporta colesterol y exporta triglicéridos, ¿no? Porque las lipoproteínas tienen porciones proteicas sintetizadas por el hepatocito, pero el etanol dificulta la síntesis proteica. No se puede formar la porción proteica de las lipoproteínas, no se puede exportar colesterol, no se puede exportar triglicéridos, ¿no? Lo que favorece, como ya saben, la esteatosis. Esteatohepatitis no alcohólica, en esos casos el daño es igual al que tienen los alcohólicos, solamente que la persona no toma nada y tiene que comprobar que no toma nada, y hay formas mediante las cuales se puede distinguir el alcoholismo oculto, ¿no? Hay formas. Por ejemplo, tenemos la proporción de TGP sobre TGO, ¿no? Es una forma de distinguir el alcoholismo oculto. Pero se supone que las personas con esteatohepatitis no alcohólica tienen daño al hígado, pero no toman nada. ¿Qué tienen? Obesidad, dislipidemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2. O sea, esta es la condición. Hay hepatitis, o sea, se elevan las transaminasas porque hay necrosis de hepatocitos, igual que lo que puede tener el alcohólico. Se eleva gamma-glutamil transpeptidasa, significa daño tóxico, significa daño al epitelio de los conductos biliares. Hay esteatosis, inflamación y muerte de hepatocitos de disposición multifocal, cuerpos de Mallory, fibrosis alrededor de venas centrolobuliares y pericelular, o sea, igual que el alcoholismo. Esto ya lo he mencionado para el alcoholismo. Igual sucede en estos casos, mucha esteatosis, fibrosis que se inicia alrededor de la vena centrolobular y se extiende alrededor de los hepatocitos. Fibrosis pericelular. Pero se va extendiendo, las zonas de fibróticas son cada vez más gruesas, hasta llegar a la cirrosis. Terminamos la presente clase hablando sobre hemocromatosis. Tenemos que se almacena hierro en células parenquimatosas, pero el hierro se almacena en varios órganos, se almacena en hígado, se almacena en páncreas, se almacena en corazón, se almacena en la sinovia, etc. Entonces, en la hemocromatosis hay daño a muchos órganos, lesión celular y fibrosis de varios órganos, pero
estamos estudiando ahora solamente el daño en el hígado, pero voy a mencionar el daño en otros órganos. Consecuencia del aumento en la absorción intestinal de hierro. Se absorbe el hierro de manera exagerada, el hierro de los alimentos, o hay administración parenteral de este. La hemocromatosis puede ser primaria o idiopática de origen genético y secundaria o adquirida. Causas de la forma secundaria: sobrecarga parenteral de hierro, muchas transfusiones, hierro de administración parenteral en exceso, eritropoyesis ineficaz. ¿Qué significa eritropoyesis ineficaz? Significa que en la médula ósea se forman los precursores de los glóbulos rojos, inmediatamente se forman y se mueren. No se permite la maduración de los precursores de glóbulos rojos hacia glóbulos rojos maduros. Sucede en las beta-talasemias, anemias sideroblásticas, tumores mielodisplásico. Aumento en la ingesta, tal como sucede en la hemosiderosis de la tribu Bantú. En este caso, en esta hemosiderosis, hay un componente genético. En esta tribu se ingiere bebidas alcohólicas fermentadas en recipientes de hierro. O sea, hay mucho hierro en la dieta, pero hay un factor genético que hace que este hierro se absorba en proporciones grandes. Otras causas: transferrinemia congénita, enfermedad hepática crónica y porfiria cutánea tarda. Hay una proteína básica que regula la absorción intestinal de hierro y esa proteína se llama hepcidina. Cuando esa proteína está en concentraciones normales, la persona es sana. Cuando la hepcidina está en concentraciones muy bajas, la persona absorbe demasiado hierro y tiene hemocromatosis. ¿Qué genes regulan la concentración de hepcidina? Lógicamente se heredan mutados. Gen de la hemocromatosis primaria, que es la proteína HEF, la proteína hemojuvelina, el receptor 2 de transferrina. Vemos acá que el hierro se absorbe en el intestino. Dos tipos de hierro. Hierro del grupo M. Básicamente el hierro que viene en la carne de res, en el cerdo, carne de ganado caprino, etc., ¿no? Entonces es un hierro que está unido al grupo M y se absorbe bien fácil. Tiene un transportador del grupo M. Y tenemos el hierro no M, que es el hierro de los vegetales. Por ejemplo, el hierro que tienen las espinacas, el hierro que tienen las acelgas y otros vegetales verdes, que se absorbe difícilmente. Para absorberse necesita una enzima que se llama citocromo B duodenal, que convierte el hierro férrico de los alimentos en hierro ferroso. Y recién el hierro ferroso, mediante el transportador de metales divalentes, se absorbe hacia el enterocito. El enterocito almacena el hierro en la forma de ferritina. Y este hierro de la ferritina va pasando de manera progresiva a la sangre por un canal donde está una proteína que se llama ferroportina. La hepcidina mantiene la concentración de ferroportina baja, muy baja. Por lo tanto, muy poco hierro se absorbe. Nuevamente, después de que el hierro se absorbe del enterocito, se convierte en hierro ferroso aférrico, nuevamente mediante la proteína efaestina, y se une a la transferrina para circular en la sangre. Cuando hay un exceso de ferritina, porque ingerimos muchos alimentos con hierro en nuestra dieta, si ferroportina está en concentraciones bajas, que es lo normal, entonces simplemente la ferritina se descama junto con los enterocitos. Los enterocitos se descaman normalmente y la ferritina sale a las heces. Entonces no hay hemocromatosis y esto es lo normal. Pero cuando hay hemocromatosis, por alguna mutación en las proteínas reguladoras de la hepcidina, disminuye la concentración de hepcidina. Por lo tanto, la concentración de ferroportina en la membrana celular es alta y se absorbe gran cantidad de hierro cuando hepcidina tiene que mantener ferroportina constantemente degradándose. Se une a ferroportina, la internaliza y se degrada. Eso es lo normal. Entonces no se absorbe mucho hierro, no hay hemocromatosis. Caso contrario, no hay hepcidina,
la ferroportina hace pasar grandes cantidades de hierro a la sangre teniendo una sobrecarga de hierro. Ferroportina no solamente está en el enterocito, ferroportina también está en la membrana del macrófago, que brinda el hierro hacia la sangre, y también ferroportina está en la membrana del hepatocito. Igualmente la ferritina del hígado pasa a la sangre. Y sabemos que en la hemocromatosis no hay hepcidina, por lo tanto el hierro circulante en el plasma se eleva bastante, depositándose en tejidos. Grandes cantidades de hierro se depositan en tejidos. Normal es 2 a 6 gramos en todo el cuerpo, pero en la hemocromatosis se almacena entre 20 a 40 gramos en todo el cuerpo. El hierro causa daño oxidativo a células parenquimales y estimula la fibrogénesis. ¿Qué hace en el hígado? Cirrosis, hepatocarcinoma en el páncreas, diabetes mellitus por fibrosis, en la piel, hiperpigmentación. El hierro no se deposita en la piel, sino como proceso reactivo hay exceso de síntesis de melanina. Se causa hipogonadismo, se deposita en gonadas, se deposita en membrana de las articulaciones, en la sinovia, dando inflamación aguda y pseudogota, se deposita en el músculo estriado de tipo cardíaco, dando miocardiopatía dilatada y arritmias. Hay un exceso de hemosiderina en hepatocitos, lo que da la fibrosis y la cirrosis. El pigmento marrón de hemosiderina, la hemosiderina procede de la ferritina. La ferritina se agrega y se forma hemosiderina. El pigmento marrón tiene que demostrarse que tiene hierro para saber que es hemosiderina. Se utiliza una coloración de hierro que es la coloración azul de Prusia. Entonces, como estos gránulos marrones son positivos para hierro, entonces se trata de hemosiderina. Hay fibrosis, nódulos de regeneración, y en los nódulos de regeneración reconocemos hierro, coloración azul Prusia. Ya sabemos lo que significa. Nada más, con esto hemos terminado la clase de hoy día y continuamos la próxima semana.